Para comenzar, voy a leer un pequeño fragmento del Cantar de Mío Cid. Lo invitaría con agrado, pero ninguno lo osaba. El rey don Alfonso tenía muy gran saña. Antes de la noche entró en Burgos su carta, en gran recaudo y debidamente sellada, que a Mío Cid Ruy Díaz que no le diese nadie posada, y aquel que se la diese supiese, por su palabra, que perdería sus bienes, más los ojos de la cara, y aun además los cuerpos y las almas. Gran pesar tenían las gentes cristianas. Se esconden de Mío Cid, no osan decirle nada. El campeador se encaminó a su posada. Cuando llegó a la puerta, la encontró bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso, así la prepararan, que si no la quebrantase a la fuerza, no se la abriesen por nada. Los de Mío Cid con altas voces llaman. Los de dentro no les querían replicar palabra. Aquijó Mío Cid. A la puerta se acercaba. Sacó el pie del estribo, con un fuerte golpe le daba. No se abre la puerta, que estaba bien cerrada. Una niña de 9 años ante su vista estaba. Ya, campeador, en buena hora te ceñiste la espada. El rey lo ha vedado. De él entró anoche su carta, en gran recaudo y debidamente sellada, que no os osaríamos abrir ni acoger por nada, si no perderíamos nuestros bienes y las casas, y además los ojos de las caras. Cid, con nuestro mal, no vais a ganar nada, mas el Creador os valga con todas sus virtudes santas. Esto la niña dijo y se volvió a su casa. Ya lo ve el Cid que del rey no tenía gracia. Apartóse de la puerta, por Burgos aquijaba. Llegó a Santa María, entonces descabalga. Se hincó de rodillas, de corazón rogaba. La oración hecha, entonces descabalga. Mío Cid Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó espada, acampó en Glera, cuando no lo acoge nadie en casa, a su alrededor una buena compañía. Así acampó el Cid, como si estuviera en la montaña. Para continuar, voy a decir las características métricas del texto. Se trata de un texto en verso con la estructura métrica típica del mester de juglaría. La rima es asonante a y continúa a lo largo de toda la tirada. A continuación voy a explicar el contenido del fragmento y voy a indicar el tema del que trata. El texto pertenece al Cantar del Destierro, primero de los 3 cantares que componen el Cantar de Mío Cid. Es uno de los mejores exponentes de la épica castellana medieval. El episodio recrea el momento en el que el Cid llega a Burgos de camino al destierro y la reacción de los habitantes de la ciudad. Podría considerarse que el tema que desarrolla es el de la nobleza del héroe ante la injusticia del rey. Ahora voy a explicar la estructura del texto. Representa una anécdota narrada cronológicamente que muestra la típica estructura narrativa, que consta por introducción, nudo y desenlace. Los versos que corresponden con la introducción van del verso 1 hasta el verso 10. En ellos se dicen las instrucciones del rey que da a los habitantes de Burgos, que les prohíbe darle ayuda o acogerlos en su casa al Cid bajo terribles penas. El nudo relata cómo el Cid intenta entrar en su casa de Burgos y se encuentra con que la puerta está fuertemente cerrada. Para evitar que el Cid entrase a su casa, se encuentra con una niña y le dice que no entre. El desenlace comienza en el verso 30, del 30 hasta el final, y narra cómo el Cid al final, después de ver que no podía quedarse ahí a dormir, decide salir de la ciudad y acampar en el campo para no comprometer a nadie y que el rey no les haga daño. Ahora voy a explicar de qué recursos y tópicos se ha servido el autor del texto para desarrollar el tema del poema. El texto contiene 2 epítetos épicos, que son una fórmula típica de la épica castellana,
y que se utilizaban para identificar inequívocamente a los personajes, y también se utilizó como recurso del juglar. Los tiempos verbales muestran una alternancia de presente y del pasado. El pasado se utiliza en el relato de la historia, mientras que los verbos en presente aparecen en el estilo directo con la niña y en algunos versos en los que el juglar, como por así decirlo, actualiza ante su auditorio la escena. Como por ejemplo, se esconden de mí, oh Cid, no osan a decirle nada. Los de mí, oh Cid, con altas voces llaman. La transmisión oral por medio del canto o del recitado se muestra en la aparición de figuras retóricas relacionadas con la repetición que favorecen el ritmo. El fragmento que he escogido refleja a la perfección el modo en que el cantar de Mio Cid consigue la exaltación de un héroe popular que es presentado con todas las características propias de un caballero medieval. En una de estas escenas que es muestra de su mesura y del sentido del honor. El texto muestra también las características propias de la transmisión oral y de muchos rasgos estilísticos de la poesía épica. Y por último, en el cantar de Mio Cid se exalta la figura del Cid. Entonces, voy a decir cómo se aprecia eso en el texto que he leído. El cantar de Mio Cid exalta, como se ha señalado ya en la pregunta, la figura de Cid. Todo el texto está organizado de modo en el que se destaquen las virtudes del Cid como un perfecto caballero medieval, ya que desde el primer momento el autor deja claras sus preferencias por el Cid. La imagen que tenemos del rey es la de un monarca cruel y vengativo, imagen que se refuerza con la descripción detallada de la terrible amenaza que sufren la población de Burgos que reciben mediante una carta. A pesar de que están amenazados, las simpatías de los ciudadanos en Burgos estaban con el Cid, ya que podemos ver ejemplos como lo invitarían con agrado pero ninguno lo osaba. Eso quiere decir que estaban con el Cid pero tenían miedo de que el rey les hiciera algo, entonces preferían no ayudarle pero salir salvos. Se puede observar también, por ejemplo, su fortaleza física, en su actitud al encontrar la puerta de su casa de Burgos cerrada. El poeta se recrea en la escena para hacer destacar la mesura del Cid y su comportamiento caballeresco cuando aparece la niña. Un caballero fuerte y rodeado de sus amigos hubiera podido perfectamente entrar a la fuerza en su propia casa. Sin embargo, el código caballeresco del héroe le impide hacer daño a alguien más débil o indefenso. Por ello, prefiere pasar la noche a la intemperie antes que perjudicar a los habitantes de la ciudad. Esto se puede ver más claramente cuando vemos que el poeta coloca la figura de la niña de 9 años, que es la única que se atreve a hablar con el caballero. La niña se dirige al Cid con todo el respeto y le explica la situación en la que se encuentran, repitiendo palabra por palabra el contenido de la amenaza que ya antes había relatado el poeta. La seriedad de la amenaza queda de manifiesto en la enumeración acumulativa de pérdidas que supondrá la desobediencia. En la enumeración además va ganando en intensidad. Es como decir que va de menor a mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque primero perderán los bienes, luego un bien más preciado que son las casas, y después perderán uno de los dones más preciados del ser humano, y que son los ojos de la cara. La última de las amenazas resultaría sin duda la más terrible para la audiencia medieval, ya que es caracterizada por sus hondos sentimientos religiosos. Perder, además, el cuerpo y el alma. Supone la muerte sin confesión, es decir, la condenación eterna. El poeta remarca la importancia que se da a este hecho con el verso «Gran pesar tenían las gentes cristianas». Ante semejante muestra de saña del rey, el Cid hace gala de su mesura.
además de fuerte y sabio, el perfecto héroe medieval es un caballero cristiano. El Cid, ante las dificultades, no reacciona con la violencia o la furia, sino que es capaz de poder calmarse y rezarle a la Virgen María. El poeta insiste en el orden de los acontecimientos para recordar que el Cid no ha querido ni siquiera bajar del caballo en la ciudad para no perjudicar a nadie. De hecho, ha pasado por ella a galope y solo se ha desmontado para entrar a la iglesia y rezar de rodillas a la Virgen. Hay algunas partes del texto que están pensadas para ser recitadas en público. Por ejemplo, el último verso, que decía: así acampó el Cid, como si estuviera en la montaña. Y, como es sabido, los cantares de gesta solían ser recitados o cantados por un juglar ante el público. Esta no es la única muestra de que el texto está pensado para ser recitado en público. El hecho de utilizar el estilo directo en el fragmento en el que interviene la niña, por ejemplo, da una mayor vivacidad a la narración, haciendo que resulte más amena y fácil de seguir en la reproducción oral.